Salam Alejem, bienvenidos todos de vuelta, qué alegría estar nuevamente juntos, Lejaim, gracias, salud, bendición, mucha suerte para todos en todas las cosas que realicen. Amigos que hace tiempo no veía, amigos que me escriben y estas semanas no los estuve contestando, así que vamos a ver si nos ponemos al día. Nos estamos reponiendo de la gripe todavía, nunca me duró tanto, esta vez duró 2 semanas, papelitos, fue caliente y, por supuesto, acá. La acá es algo de la muerte, grande es la acá que trae la redención, con todas las mitzvot y todas las cosas buenas que nos dio el Rebe para que hagamos. Y vamos a comenzar de nuevo nuestra clase. Les he dejado aquí una nota un pensamiento para meditar mientras escuchamos la música del rap. Leí la carta que me mandaste, Graciela, te contesté muy cortito, pero espero que escuchemos buenas noticias, que estemos pronto juntos de nuevo en todas nuestras aventuras. Vamos a dar una brajá para Fabián Abramo, Jaime, que tenga respuesta de más y que tenga mucha suerte en los negocios. Hay en Argentina más que inteligente que tener suerte para andar en los negocios. Mi amigo Israel Datzinger, que hace mucho que no lo veía, me está saludando aquí también. Y ahí, por providencia divina, hace 10 minutos, mi esposa me habló de vos, así que cuando terminemos la clase, por favor, llamame. Tenés mi teléfono, ¿no es cierto? Israel es uno de nuestros amigos que vinieron ahora en Israel, que vinieron de Colombia, ¿no? Y de Venezuela, claro. Y nos conocimos por primera vez personalmente el Bedín cuando fue allí a Tel Aviv y estuvimos juntos. Y bueno, esperemos que nos veamos pronto nuevamente. Y tantos amigos que nos vimos en México, en España, en Argentina, en Israel. Hay nuevamente mayoría de españoles. Jaime, Rachel, Ángel. Hay algunos que no conozco. ¿Quién es Ignacio Carinzi? ¿De dónde eres? Viene de Argentina, por supuesto. Uridia, Roberto, Carlos, Francisco de México, Ricardo, Puerto Rico. Bueno, estamos abrazando todo el continente y desde aquí, desde Israel, al lado de aquí, Francisco, nuestro amigo, gran amigo Francisco de México. Bueno, les voy a poner el cuadro entonces que utilizamos acerca de la estructura del alma. Ustedes saben que estamos dentro de toda la configuración de los poderes del alma. Está en la parte inconsciente, que es la luz que rodea, es Keter, es la luz trascendente, los poderes trascendentes del alma, que son Yeshidá y Hayá. Después está Neshama y Ruach, Neshama especialmente el intelecto, dentro de los poderes conscientes. Estos 13 poderes conscientes que estamos estudiando aquí.
perdón, atributos son 10, Sefirot 11 con Koach HaMaskil. Entonces ya estudiamos lo que es el intelecto, estudiamos la última clase lo que son las emociones, específicamente del corazón, Gesed, Gevurah y Tiferet, y ahora nos vamos a ocupar de los atributos de carácter innatos o adquiridos. Y acá están divididos en 4 partes, pero ustedes saben que entre estos tres, estas Yesod y Malhut, hay una gran diferencia, porque lo que se ve, lo que se lleva en acción es Malhut. Todo esto de aquí para arriba es parte de nuestra conciencia, pero que la conocemos nosotros. A medida que va bajando por el árbol de la vida cada una de las sefirot, cada vez se hace más consciente para el prójimo. Lo más oculto es nuestra idea interior que tenemos en la mente. Y nuestros sentimientos se expresan a través de nuestra acción. Y la acción está moderada por la forma en que nosotros nos comunicamos con el exterior. Y a eso se refieren los 3 atributos de carácter. Los atributos adquiridos, comportamiento, discúlpeme, me olvidé acercar el micrófono, ahora se escucha un poco mejor. Muy bien. Antes de entrar en cada uno de estos detalles, vamos a plantear un tema que es general, pero que en cada lugar se manifiesta de una manera diferente. Aquí hay unas líneas, y estas líneas no son, no están puestas en forma aleatoria o con el simple motivo de la ordenación, de poner un orden y una estructura a esto, sino que también estas líneas marcan un confín que separa grupos o partsufim o aspectos dentro de la creación que están divididos por lo que se llama un vilón, una pantalla, un masaj. Un masaj que hay que atravesar para ir de un lugar al otro. Entonces, cuanto más a la izquierda esté el masaj o ese salto cuántico que hay que dar para pasar de uno al otro, es más grande, es más difícil, el pasaje es más, esa pantalla, ese telón es más grueso. Y como siempre, nosotros hablamos de nuestra alma, los poderes investidos en las vestimentas, el alma investido en el cuerpo. Pero esto también, como nosotros sabemos que Hasidut entiende todo a través de hacer un paralelo, una mikbalá, una akbalá, una comparación con el alma, podemos decir que el inconsciente es el mundo de Atzilut, el pensamiento es el mundo de Briah, el intelecto, las emociones son el mundo de Yetzirah, y Malhut es el mundo de Asia o la acción. ¿Sí? También teníamos otro cuadro donde habíamos visto los 5 niveles del alma como están reflejados aquí. Yehidá, Hayá, Neshama, Ruach y Nefesh, Malhut. Entonces, a nivel cósmico, a nivel de la creación, podemos ver cómo
también para pasar de un mundo al otro hay que pasar lo que se llama un parsú, una parsá. Parsá está sacado de un término de la Torá que se refiere a la pata de la vaca o de todo animal kasher, todo animal rumiante y que tiene la pata, la pezuña hendida. Ustedes vieron que no sé por qué no me deja escribir. Ahí. Si dibujamos la pata de una vaca, vamos a ver que por afuera es aparentemente similar a la de un caballo y a de cualquier otro animal. Si la miramos de frente, vamos a ver que está dividido en dos partes, unidas por arriba. Y si la vemos de abajo, incluso se podría dibujar mejor todavía, así. ¿Ok? Y si la vemos de abajo, vemos como hay la huella de la pezuña de la vaca es así. ¿Esto qué significa? Esta incisión, este intervalo que hay entre las dos partes de la pata y que es una de las señales de un animal kasher, una de las dos señales, se llama parsa. Parsa quiere decir que hay una separación. Entonces hay una solución de continuidad entre ambas que las separa. Pero eso en la parte inferior. En la parte superior están unidas. Entonces, este tema tiene su implicancia espiritual justamente en lo que llamamos el masaj, que el masaj más grande es justamente entre el inconsciente y la conciencia. El pasaje del inconsciente a la conciencia es una transferencia de información en ambos lados, para arriba y para abajo y de abajo para arriba, que hay que tener, a medida que la persona va madurando, puede ir haciendo que esta comunicación sea más fluida, pueda llegar a conocer cómo es por dentro suyo. Y como decíamos recién, como todo es un paralelo, así como es en la conciencia, también es en el inconsciente, pero cada uno es a su modo, porque así como estos dos son paralelos, son simétricos, son simétricos en forma especular. Entonces, lo que nosotros podemos inferir cuál es nuestro inconsciente, cuáles son nuestras motivaciones inconscientes, las raíces de nuestra alma, los placeres que nos llevan a hacer las cosas, cuál es nuestra voluntad, de acuerdo a cómo se manifiesta en nuestra personalidad, en nuestra psiquis consciente. Pero nuestra psiquis inconsciente tiene otro lenguaje. Entonces,
este pasaje, esta parsá, este masaj, es también una traducción de lenguajes. Y así como nosotros lo vemos en forma bien marcada entre estos dos, también lo vemos a nivel de los poderes del alma y sus vestimentas. No es lo mismo el intelecto y la sefirot y los poderes del alma que el pensamiento y la acción, que esos son, esto sí nosotros lo tenemos bien concientizado y lo podemos manejar y está dentro de nuestro libre albedrío. También en la medida en que la persona va madurando y es un verdadero ser humano. Pero de todas maneras, vemos cómo hay también determinados masajim o separaciones entre los distintos niveles inferiores. Por ejemplo, no es lo mismo el pensamiento consciente que las emociones conscientes, los atributos de carácter. Soy yo pienso y yo siento, pero hay una distancia, hay un salto cuántico que hay entre lo que yo pienso y lo que yo siento. Y en la acción, que es Malhut, acá nosotros no lo vemos tan delimitado, tan separado, porque estamos separando lo que es la acción con nuestro comportamiento de lo que son nuestros sentimientos y nuestro pensamiento. ¿Se entiende lo que quiero significar? Entonces, cuando nosotros meditamos en los distintos grupos, tenemos que verlo de forma diferente. No podemos analizar el pensamiento de la misma manera que nosotros analizamos nuestros sentimientos. Pero de todas maneras, como uno proviene del otro y uno influencia en el otro, tiene que haber un lenguaje, una traducción en común que los conecte. Entonces, por ejemplo, a pesar de que Binah y Geburah son dos aspectos del alma, son dos poderes del alma que pertenecen a ámbitos diferentes, uno es el entendimiento, yo entiendo algo a través de mi razonamiento, de mi meditación, y Geburah, que es poner límites, que es temor, que es tener respeto, es un sentimiento que yo tengo, ambos tienen algo en común y uno proviene del otro. ¿Ok? Entonces, es relativamente más sencillo entender cómo funciona el tema del pensamiento en relación a las emociones. Por ejemplo, como dice el Shema Israel, amarás a Dios, tu Dios, con todo tu corazón. Una persona simple que no meditó en estos temas y que actúa en forma intuitiva y, digamos, también en cierta manera infantil, puede decir que él no puede decidir a quién ama y a quién no ama, pero sí puede comprender que los demás lo pueden influenciar. Cómo los padres influencian al hijo, los maestros influencian al alumno para que él ame o odie o acepte a determinadas personas, determinadas conductas, comidas, etcétera, etcétera, uno lo puede entender. Uno, no por nada, uno ama lo que aman sus padres. Y si uno odia a sus padres, uno odia lo que odian sus padres. Quiere decir que hay una influencia en sus sentimientos y en su forma de pensar que viene del exterior. Entonces, si del exterior nos pueden influenciar de tal manera,
nosotros también podemos actuar con nosotros mismos de tal manera de poder cambiar y poder refinar, madurar nuestras propias emociones. Si yo digo, yo soy así, me estoy limitando. Es como si viene alguien de afuera y me pone cadenas. Si alguien me quiere poner cadenas, yo me voy a rebelar. Entonces, ¿por qué no me rebelo cuando yo mismo me pongo cadenas? Algo para pensar. Entonces, partiendo de la base que en determinado momento uno siente que tiene cadenas, tiene limitaciones, no puede de repente despertarse un día y decir, bueno, me voy a deshacer de las cadenas, ya está, soy libre. No, uno tiene que analizar cómo deshacerse de esas cadenas. Hay veces que hay que hacerlo en forma drástica y hay veces que hay que hacerlo en forma moderada, de tal manera que no me perjudique, no me dañe, no me mate a mí o incluso a los que me rodean. Estamos hablando un poco del lado izquierdo, lo mismo pasa con el lado derecho. Ahora, entonces por eso podemos decir que la Torah nos ordena amar a Dios. Quiere decir que nosotros podemos decidir qué amamos y qué no amamos a través de nuestro, nuestra propia, nuestro propio libre albedrío. Entonces, hay aspectos que yo los puedo cambiar y que son los que están puestos en mí, posiblemente en forma errónea, justamente para que yo los cambie. Y hay asuntos innatos, hay asuntos interiores, fuerzas puras, que son parte de cómo Dios hizo mi alma, que no están hechas para ser cambiadas, sino que están hechas, están puestas allí para ser reveladas y utilizadas para Dios. Entonces, por un lado, hay que romper esos vilones, hay que atravesar o aprender a mirar a través de esas telones, de esas pantallas, hay que aprender a saltar saltos cuánticos para trasladarse de un lado al otro. De tal manera que yo digo, bueno, si esto me hace bien a la salud, por ejemplo, yo a partir de ahora yo lo amo, a mí me gusta eso. Tengo que aprender a buscar la forma de amar eso que me hace bien y rechazar aquello que me hace mal. Con la salud, con el cuerpo, no es fácil, pero es más entendible. Lo mismo pasa con todo lo que entra y sale del cuerpo, física y espiritualmente. Entonces, todo ese juego intelectual y emocional tiene también su paralelo en lo que es llamado la conducta innata de la persona. Entonces, decíamos que está la parte que hay que cambiar y está la parte que es netamente buena. Están todas estas fuerzas del alma puras que son las que tienen que ser reveladas. Entonces, una vez que pasamos la pantalla, atravesamos el espacio infinito que separa el inconsciente de la conciencia y pudimos comprender lo que hay ahí adentro con nuestro razonamiento y creamos emociones correctas a través de conocernos a nosotros, conocer a Dios, conocer a nuestro entorno, conocer qué es lo que nos hace bien, qué es lo que no nos hace bien. Entonces empiezan a revelar conductas con respecto a eso a lo cual nosotros nos estamos refiriendo. De acuerdo al amor, al temor, a la misericordia que nos despiertan los distintos asuntos, nosotros vamos a actuar frente a ellos, todavía no actuamos, pero se despierta en nosotros la forma en que vamos a
actuar, que nos vamos a relacionar con ellos. De una forma de Netzach, Hod y Esod. ¿Ok? Y aquí vamos a continuar, como ustedes saben, estamos estudiando del libro del Rav Ginsburg que se llama La anatomía del alma, que ya lo tenemos traducido y lo vamos a mandar a imprimir dentro de muy poquitito. Y vamos a comenzar con la Sefirá de Netzach. Netzach tiene, vamos a dar una definición general de lo que es la Sefirá de Netzach y que es la que nos brinda el Rav Ginsburg aquí en su libro. La Sefirá de Netzach, una de sus traducciones es Victoria, es la primera de las 4 Sefirot. Dentro de las 10, estas son las 6 Sefirot, las 4 últimas Sefirot, que también Netzach, Hod y Esod son llamadas Nehi. Cuando cuando se está estudiando y hay que repetir muchas veces Netzach, Hod y Esod, directamente se dice Nehi. De la misma manera, con Chabad, con Gesed de Bratiferet se dice Chabad, con Gesed de Bratiferet se dice Chabad. Y por supuesto Malhut. Vamos a entrar en este momento en las definiciones de Partzuf y todos esos asuntos de la Rizal, donde Nehi y Malhut es llamado Zun, o mejor dicho todo, Chabad, Nehi y Malhut es Zun, donde la Zain es Zeirampin y Malhut es Nukva. Entonces, Zahar y Nekeiva, femenino y masculino, masculino y femenino, etcétera, etcétera. Todo eso lo tratamos en nuestras clases de los domingos. Estamos hablando simplemente de los poderes del alma, tal como lo expresa la Kabbalah y traído en Hasidut, para que lo podamos entender con nosotros, cómo funciona esto en nosotros mismos. Entonces, Nehi es Netzach, Hod y Esod. Entonces, ¿qué es la Sefirá de Netzach? Es la primera de las 4 Sefirot restantes, de las 10 que son en total, el atributo de carácter instintivo en el alma que constituye nuestra respuesta constructiva al esclarecimiento necesario que surge en nuestro corazón a través de la influencia del intelecto sobre las emociones. ¿Sí? Esto es en forma resumida lo que acabamos de decir recién. Cuando uno se revela el inconsciente en nuestra mente, nosotros razonamos, se generan sentimientos y actuamos. Se generan dentro de nosotros conductas en consecuencia. Habíamos dicho que la palabra Netzach tiene distintas acepciones
distintas interpretaciones y que no hay una que defina a la Sefirá de Netzach, sino que todas ellas se complementan entre sí para darnos una idea más completa. Entonces, victoria es una de las definiciones de Netzach, la traducción más normal, Netzach. Lenatzeach quiere decir triunfar. Nitzajón es triunfo, victoria. La Netzach, hay muchas veces nosotros, cuando compramos Shach, por ejemplo, para la Sukkah, decimos quiero Shach la Netzach. Shach la Netzach es no ramas que cortamos de los árboles, sino son cañas o una trama de ramas o varillas vegetales unidas también con vegetales y que se guardan de un año al otro. Entonces, por eso se llama Shach la Netzach, un Shach, un techo para azúcar eterno. ¿Sí? Entonces, eternidad, que en hebreo se dice Nitzhiut, es algo que vive para siempre. Y después hay otra acepción que es Nitzuach, que significa orquestación o gestión, cómo se gestiona, cómo se administra, en el sentido de, por ejemplo, el director de orquesta. El director de orquesta en hebreo se dice Menatzeach. Por eso muchos Teilim de David Amelech comienzan con la Menatzeach Mizmor le David, para el director de canto o el director de la orquesta, un salmo de David, un Mizmor le David. En la época que estaba el tabernáculo, el Bet HaMikdash, estaban los Leviim que cantaban sus canciones y tocaban sus instrumentos mientras los Kohanim hacían el servicio. Y tenían un director del coro, un director de la orquesta. Y entonces David Amelech se refirió a él en sus salmos, dándole instrucciones. Y justamente David Amelech habla de muchos instrumentos. Dice, este es un salmo para cantar con el nebel, con el arpa o con el quinor, los distintos instrumentos. Entonces, como ustedes ven, esto le está dando ya a la Sefirá de Victoria un aspecto de conducción, un aspecto de exteriorización, y como está a la derecha del árbol de la vida, vemos que tiene una característica masculina, una tendencia derechista, diríamos hoy en política. Entonces, todo esto ¿qué tiene en común? Tiene en común ese sentido de iniciativa, de tener persistencia, para que todo lo que explicamos hasta ahora viene justamente para este punto, para poder pasar esa barrera que nos impide seguir adelante, ese vilón, ese masaj. La victoria, el sentido de victoria, de eternidad, de mando, ese es el poder de Netzach, que hace que toda esa inercia que nos impide traducir el pensamiento y los sentimientos para llevarlo a una acción positiva. Entonces, a lo mejor en nuestro inconsciente hay una idea muy positiva, un impulso muy bueno, y lo meditamos, creamos emociones, pero no nos animamos a llevarlo a la práctica. Es como nos sucede a muchas personas el pánico actoral, ¿cómo se llama? Cuando uno está frente al público y de repente todo lo que preparó no le sale. Bueno,
cuando pasa eso, un pánico escénico, miedo escénico, es porque hay algo que está afectando a esta sefira. Como por supuesto tiene que ver con la seguridad en uno mismo. Y justamente el poder, la fuerza interior, todo esto estamos hablando de la sefirá, de las características de cómo se expresa esto. ¿Y cuál es la fuerza interior? Así como en Gesed es el amor, en Geburah es el temor. La palabra Geburah tiene mucho que ver con esto, porque Geburah quiere decir también valentía, ser un Geber, ser un hombre, hombría. Aunque en Kabbalah la palabra Geburah tiene que ver con rigor, porque vigor quiere decir alguien de mucha fuerza, alguien que aplica el juicio estricto. Entonces, el valiente, el héroe, tiene esto también, tiene esto que se llama confianza en sí mismo, que es la cualidad interior de la sefirá de Bitajón, de Victoria, que se llama Bitajón. Cuando uno dice que tiene Bitajón Atzmi, Bitajón Atzmi significa confianza en sí mismo. Todas las... entonces, esta es la fuerza, es la koach, es la luz, el poder interior que mueve a la sefirá de Netzach. Todas las frases que aparecen tanto en Facebook, de autoayuda, todas esas cosas que se dicen y que la mayoría lo dice de la boca para afuera, y que muchas de son frases hechas que a lo mejor nos sirven para inspirarnos algo, pero que si nosotros nos podemos a profundizar también son un poco vacías, si no están complementadas con un entendimiento interior. Sería como un caramelo para aquel que tiene hambre. Entonces puede ser que le quite el hambre en ese momento, pero no es un alimento. Entonces todo este movimiento de libros de autoayuda e incluso algunos movimientos dentro del judaísmo también, vemos también en Breslev que no porque el Hasidut Breslev sea así, porque el Rabbi Nachman tenía pensamientos profundos y el Hasidut Breslev es profundo como todos los Hasiduyot, pero la forma en que a veces es llevado al conocimiento de la gente común se transforma en simplemente frases de autoayuda, frases un poco vacías, que no se diferencian mucho de todo lo que anda dando vuelta por ahí. Por eso nosotros a veces no estamos muy contentos en poner simplemente una frase o una idea simple. Cuando aparece nos gusta también agregarle todo un pensamiento posterior para fundamentarlo y para que eso tenga, como se dice en hebreo, tenga bazar, tenga sustancia y no sean simplemente calorías vacías como el azúcar o el alcohol. ¿Qué más tenemos de Netzach? Entonces, este sentido de bitajón, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene la confianza? Sobre todo de Dios. Dios nos prometió que Él nos va a ayudar y que como Él nos manda a rectificar el mundo, Él es el que verdaderamente nos da fuerza, Él es el que hace el trabajo y es la garantía del éxito. Entonces, ¿qué es lo que nos garantiza el éxito en realidad? Superficialmente sería la confianza que tenemos en nuestras fuerzas, pero esa confianza en nuestras fuerzas
es verdadera cuando viene de un reconocimiento de que provienen de Akadosh Baruj Hu, de que provienen de Dios. Por eso, la seguridad que Dios nos da, la abtajá, que sería como una promesa, como una seguridad que Dios nos asegura que va a estar con nosotros, tiene la misma raíz bitajón, abtajá y bitajón, betaj. Entonces, no hay, en general, todos los métodos de autoayuda provienen en reforzar nuestra propia imagen positiva y nuestra fuerza interior, que nosotros somos capaces, como veías recién en un lugar de Kabbalah o de pseudo Kabbalah, dice todo lo que quieras, todo lo que te lo propongas lo puedes lograr, tienes la fuerza para hacerlo y todo está en tu decisión. Nosotros sabemos que no es así, que la verdad está en que confiemos en que Dios así lo quiera. Por eso decimos siempre Bezrat Hashem, que con la ayuda de Dios, que Imirtze Hashem también decimos, si Dios lo quiere. Entonces nosotros tenemos la confianza y la seguridad cuando aquello que nosotros queremos hacer está en concordancia con lo que quiere Dios. O como dice Francisco, si va a ser el placer de Dios. Cuando nosotros decimos si Dios quiere, hablamos de la voluntad de Dios. Y por eso decimos Yehi Ratzon, sea su voluntad. Si nosotros decimos que si a Dios le place, estamos hablando de un nivel superior, que estamos hablando del placer de Dios. Y cuando nosotros hablamos en ese nivel en que ya dejan de haber palabras, nos referimos a ese nivel superior de la fe, en que nos unimos a Dios, y es una confianza interior que viene por dentro, que no hace falta hacer como hacen a veces los equipos deportivos o los jugadores que demuestran con su cuerpo, demuestran con gritos su confianza, sino que la verdadera confianza viene de algo interior, lo sentimos por dentro, entonces se demuestra haciendo aquello que nosotros queremos hacer, pero sin estridencias y sin tener que estar demostrando para los demás, porque en realidad ese grito para afuera es para demostrarse a los demás o para demostrarnos a nosotros en caso de que no tengamos mucha confianza, pero al que verdaderamente tenemos que referirnos y demostrar es a Dios, y a los demás tenemos que demostrarle nuestra actitud positiva de hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, este bitajón nos da una enorme confianza en nosotros mismos y también nos impulsa a movilizar todo ese bagaje de recursos innatos para hacer un plan para llegar al éxito. ¿Sí? Porque lo principal es la acción. No tenemos que estar esperando que Dios se ocupe de nosotros y que Él haga lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que estar dispuestos a, no que Dios nos ayude, sino que nosotros seamos la ayuda de Dios. Y Él es el que maneja todo. Entonces, no interesa si, ahí es donde surge el tema de no interesa si ganamos o perdemos, porque el objetivo no es ganar o perder, sino que el objetivo es que Dios gane, y así nosotros ganamos. Y aparentemente si fallamos en la batalla, eso no significa que perdimos, sino que significa que estamos en la lucha y que Dios determina en cada momento quién va a ganar y quién va a perder.
Y así también podemos referirnos a la muerte. La muerte es nada más que ese paso también, es pasar ese masaje, ese vilón, que si lo tomamos como algo natural, como parte de las decisiones que toma Dios para manejar su mundo, es simplemente una transición de un estado al otro, y no solamente una transición, sino un crecimiento de un momento al otro, pero que siempre está destinado a volver a vivir. Esa es la finalidad de la reencarnación. El verdadero Hasidut, el verdadero judaísmo es vivir, y elegirás la vida, dice Dios. La vida eterna, la vida de este mundo. Cuando Dios dice elegirás la vida, no quiere decir que nosotros tenemos que morir para vivir eternamente sin el cuerpo, no. La Torah nos dice literalmente, elegirás la vida, elegirás vivir, vivir así como Dios nos trajo a este mundo. Nosotros no sabemos lo que es la vida en otro lado. Entonces, si Dios utiliza un lenguaje para este mundo, para las personas de este mundo, vivir significa un alma dentro del cuerpo. Entonces, esa es la principal promesa que Dios nos hace, que vamos a vivir. Y a pesar de que nosotros no veamos a veces a la persona frente a nosotros, sabemos que está viva igual y que el cuerpo es algo a veces temporario. Pero así como Dios quiere tener una morada para Él vivir en este mundo material, Él quiere vivir con nosotros, así que esa promesa de vida eterna también es para las almas dentro del cuerpo, no las almas fuera del cuerpo. Por eso decía que incluso dentro del judaísmo hay creencias en que el mundo en que nosotros vivimos es nada más que un pasadizo, es un lugar de tránsito que en determinado momento va a desaparecer y que el verdadero eh, mundo es el mundo de las almas, donde van a vivir después que se separaron del cuerpo. Y la Torá nos está diciendo que no, que Él quiere que nosotros trabajemos en este mundo material, en el cuerpo material, y que este mundo no lo tenemos que tomar como una posesión nuestra, sino como una forma de servir a Dios, una forma en que revelamos a Dios en este mundo material porque esa es su voluntad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, de los ángeles, de las almas sin cuerpo, de espíritus superiores, de la luz infinita. Dios quiere algo de ellos que no es nuestra incumbencia. Nosotros tenemos que saber qué es lo que quiere de nosotros. Quiere de nosotros que nosotros vivamos en este cuerpo y que tomemos a este mundo como una cosa seria, porque si no también lleva a denigrar al cuerpo, a denigrar a la persona, a denigrar al mundo, a los animales, a desperdiciarlo, a ensuciarlo, destruirlo. Entonces, cuando uno piensa de esta manera, piensa en forma integral, holística, ecológica, moderna, ¿ok? Como ustedes saben, esta sefirá está representada en el cuerpo por la pierna derecha. Cuando uno sale a hacer algo, primero va con la pierna derecha. Hay muchas cosas en el judaísmo que los sabios nos dicen, primero la pierna derecha, cuando vamos a cruzar el umbral de nuestra casa, cuando nos vamos a casar, cuando queremos entrar en todo lugar, incluso cuando hacemos tefilá, vamos para atrás 3 pasos primero, empezando por la pierna izquierda, porque hay que alejarse con la pierna izquierda, y después cuando damos los 3 pasos para adelante, vamos primero con la pierna derecha. Hacemos un paso adelante con la pierna derecha, otro paso adelante con la izquierda, otro paso adelante con la derecha, y luego la izquierda que quedó atrás la
alineamos con la derecha. Pero ese último no es un paso, sino que simplemente poner las dos piernas juntas. Entonces, tenemos que ir a Dios con nuestra pierna derecha, o sea, con confianza. Si nosotros tenemos confianza, significa que confiamos en Dios. Y lo mismo pasa con todas nuestras actividades. Si nosotros nos dirigimos con confianza hacia las personas con las cuales nosotros nos relacionamos, ellas también confían en nosotros. Porque si yo confío en mí y confío en la persona que está delante mío, entonces la otra persona va a decir, bueno, si confía significa que está para hacer algo bueno. ¿Ok? Si la persona es temerosa, si está todo el tiempo dudando y pensando qué es lo que va a hacer el otro para entonces actuar, entonces el otro también desconfía. Entonces, esta sefirá también se relaciona con el riñón derecho. Y está dicho que el riñón da consejos. Entonces, entre Netzach y Hod hay una asociación que trae la Kabbalah con los riñones. Entonces, así como Netzach, las piernas, nos llevan a la acción, los riñones se refieren más bien a una actitud moral, a la moral con la cual nosotros nos enfrentamos a los demás. O sea, son todos tipos de conducta, pero una es la conducta activa y la otra es la moral, el musar, la ética con la cual nosotros realizamos esa aproximación al otro. Entonces, esto significa que es una certeza intelectual, es una seguridad inteligente. Así también son conocidos Netzach y Hod. Entonces, cuando hay una interacción entre los dos, vamos a ver la semana que viene ya cómo funciona Hod. El intercambio, el equilibrio entre estos dos es un requisito y nos da una base para tener una visión firme, una visión resuelta, que nos lleva a la victoria y al éxito. ¿Ok? Muy bien. La semana que viene vamos a hablar de la sefirá de Hod. Hoy vamos a concluir la clase aquí. Y antes de despedirnos, vamos a escuchar una melodía unos minutos y después les voy a decir algunas cosas que les quiero comunicar, algunas novedades que van a suceder en Galeinai con la ayuda de Dios, algunos proyectos y algunas cosas que ya están en marcha.
les quería comentar que estamos planeando hacer un par de cursos nuevos. Uno de los cursos es acerca de la tefilá, para todos los pueblos del mundo y de leyes de Noah y que va a servir para todo el mundo. Un trabajo profundo, un curso que va a durar 6 meses, que va a tener certificado y va a tener una clase semanal de 50 minutos con un objetivo, que el objetivo va a ser específico para cada una de las personas. No sé si me escucharon lo que acabo de decir. Me olvidé de poner el micrófono. Muy bien, nuevamente. Les quería decir que estamos planeando un curso especial con inscripción. Primero vamos a dar unas clases libres. Para profundizar en el estudio de la Kabbalah y el Hasidut para todas las naciones del mundo, leyes explicadas en forma personal por un rabino argentino, amigo nuestro, que nos presentó un proyecto muy interesante que vamos a comenzarlo estamos trabajando sobre eso, algo muy serio que va a tener influencia en todo el mundo. Y otra cosa más es que está listo el libro de la anatomía del alma que estamos estudiando aquí, así que aquellos que quieren poner su dedicatoria en el libro, para cuando lo imprimamos, espero que dentro de 3 semanas ya lo mandamos a imprimir, envíen su donación, que puede ser pagada en una cuota, en 10 cuotas. La donación para que sea publicado es de $500 como mínimo, eso es media página que puede ser pagado en cuotas y de ahí para arriba todo lo que cada uno quiera. Y aquellos que donen van a recibir un CD de música y un libro en castellano. Por supuesto van a recibir, de acuerdo a la cantidad donada, van a recibir cantidad del libro impreso. Depende de lo que pongan, que donan $500, van a recibir 5 libros, etcétera, etcétera, para poder tener y para poder regalar. Y por otro lado, quería decirles que tenemos 10 mezuzot que fueron escritas por un rabino experto, revisadas por el Rab, también revisadas por una computadora, y que aquellos que quieran adquirirla pueden escribirnos a admin@galeinai.com.org, perdón. Van a recibir esta mezuzá con una cajita de mezuzá y también un CD. Y por internet, si estamos un poco lejos, les vamos a enseñar cómo se pone. Todo esto es porque estamos en plena mudanza y estamos con muchos proyectos, necesitamos dinero. Así que todos aquellos que tengan posibilidad, ya saben, tienen por Western Union o MoneyGram o por PayPal o dando el dinero a nuestro representante en cada país, nos escriben y le damos la forma de enviarlo. Bueno,
esperemos que la salud nos ayude para volver a dar las clases y estamos tratando de organizar también un nuevo curso de hebreo, pero eso todavía está un poco más en pañales. Entonces, aquellos que se quieren inscribir para el curso de Tefilá y de Alajot de Benei Noach, aquellos que quieran la mezuzá y aquellos que quieran seguir contribuyendo, como siempre lo hacen con nuestra tarea, los invitamos a conectarse con nosotros y ayudarnos para poder darle siempre más y para traer al Mashiach ahora. Así que vamos a ponerse de acá nuevamente. La tzedaká salva de la muerte, grande es la tzedaká que trae la redención, Lejaim, y que Besrat Hashem HaKadosh Baruj Hu les dé a todos ustedes bendición en todo lo que ustedes necesiten y se merecen. Lejaim.